Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 14 de diciembre del año 2022. Bueno, yo siempre les hago la recomendación a ustedes, si quieren venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio, que lo hagan a través de una certificación laboral, y siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal, porque trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para la certificación laboral. Bueno, mañana les vamos a presentar aquí una entrevista con el representante de UCIA Legal, que es Enrique Ferrer. Y es muy importante porque Enrique Ferrer va a hablar de lo que puede significar para las personas que están llegando, los venezolanos que están llegando aquí con el parol humanitario que se concedió el gobierno de los Estados Unidos, lo importante que puede ser una certificación laboral, porque puede significar su permanencia aquí en Estados Unidos más allá de los 2 años que están establecidos para las personas que se benefician o han sido beneficiadas con este parol humanitario. Así que no se pierdan la entrevista que mañana vamos a presentar con Enrique Ferrer. Mientras tanto, si quieres una cita que va a ser totalmente gratis, tu primera cita con UCIA Legal, ahí tienes el número en pantalla de WhatsApp para que les escribas y ellos te van a dar muy rápido una respuesta para que converses sobre tu caso en particular. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 14 de diciembre del año 2022. Bueno, ya estamos haciendo los últimos programas del año. Creo que hasta este viernes vamos a tener Agárrate. La verdad es que no estuve presente el lunes y martes porque tenía conjuntivitis, y cuídense porque me dice el médico que está dando muchísimo. Hay un virus y están los consultorios médicos llenos de pacientes con conjuntivitis. Bueno, hoy comenzando este programa que va a ser entre ustedes y yo nada más, quiero poner en evidencia, quizás en pantalla, lo que todos los días podemos sentir, analizar quienes estamos al frente de las informaciones que tienen objetivamente influencia y peso en la región. Y por eso siempre les digo que a Diosdado Cabello hay que escucharlo, aunque esto es una pesadilla de 3 horas y pico cada semana, cada miércoles. Hay que escucharlo porque ahí la hipocresía, la doble moral, la mentira con la que ellos han construido 22 años de suplicio para los venezolanos se pone en evidencia. Yo quiero comenzar con 2 cositas nada más, 2 cositas que ustedes van a ver en contraste con las palabras de Diosdado, en contraste con lo que es la verdad y lo que es la realidad, ¿no? Además, realidad que sufren todos los venezolanos. Yo a la mayoría de los venezolanos no tengo por qué contarles esto, pero quizás es un mensaje y es una información que yo quiero darles a quienes
de repente están en países donde hay democracia y no lo estiman y piensan que estas palabrerías de estos tipos son ciertas, ¿no? Vamos a comenzar con un comentario que hizo Diosdado Cabello en el programa 413, que fue el penúltimo programa que hizo, acerca de las negociaciones en Estados Unidos en México, y el dinero que se liberaría o que se va a liberar para la ayuda humanitaria en Venezuela y para sectores como la electricidad, vivienda, salud, etc. Vamos a escuchar lo que Diosdado Cabello dijo específicamente sobre esto. Nosotros esperamos que ellos cumplan. Nosotros esperamos que ellos cumplan, que el dinero ese que está para la atención de sectores importantes en Venezuela, como son la salud, la educación, la electricidad, el tema de la atención a desastres, en desastres, la alimentación, que ese dinero aparezca, ¿ves? No que ahora comiencen, no, bueno, vamos a ver, no, ahí está, esto está firmado. Que ese dinero aparezca para que esos proyectos, todos esos proyectos fueron entregados por el gobierno nacional. Todos los proyectos que están ahí. Todos los proyectos, de acuerdo a las necesidades levantadas por un equipo multidisciplinario que encabezó la ministra Gabriela. La ministra Gabriela, terminó él, que fue la que hizo los proyectos. Diosdado dice que lo que se aprobó en la reunión en México fue por proyectos que llevó el gobierno, el régimen de Venezuela, que los hizo la ministra Gabriela, y que se refieren pues a las necesidades que tiene el pueblo venezolano y que no se han podido cubrir porque hay sanciones y hay dinero represado. Pero fíjense lo que ocurrió hace 4 días. Muchos lo habrán visto en las redes sociales. Vamos a ver en pantalla al Potro Álvarez recibiendo a 6 jinetes que fueron llevados a Venezuela, invitados a Venezuela para participar en la serie del Caribe. Es que se llama, que yo con estas cosas del deporte, se llama el Clásico del Caribe. Venezuela, o el régimen, los invita a participar en el Clásico del Caribe. Le pagó a cada uno de los jinetes entre 40 y 60 mil dólares. Cobraron estos hombrecitos por ir a Venezuela a montarse en un caballo. Perfecto, son profesionales de eso. Venezuela, como una gran necesidad, según lo que dice Diosdado, ¿verdad? Estas son las necesidades que tiene el pueblo venezolano porque se invirtió en ese vuelo privado ¿cuánto? Pero además se le pagó, repito, a cada uno entre 40 y 60 mil dólares sin contar con el porcentaje en los premios, etc. Los jinetes exigieron, obviamente, que se les alojara en un hotel 5 estrellas porque es que son divos, son jinetes y son, bueno, hay que cuidarlos porque también exigieron escolta y la escolta se les colocó, no como al venezolano, el ciudadano común que lo atracan todos los días, no. A estos jinetes le colocaron toda la escolta que ellos exigieron y además se les celebró los triunfos y los no triunfos con fiestas. Incluso estuvo Eros Ramazzotti, el cantante Eros Ramazzotti estuvo incluido en los festejos y por supuesto la visita del ganador y los otros jinetes que llegaron a Venezuela con todo pagado en dólares. Ahí está Eros Ramazzotti con el Potro. Estuvieron también presentes en Miraflores con Nicolás Maduro, a quien le entregaron la cosa esa con la que golpean al caballo, que yo no sé ni cómo se llama. Miren, yo les voy a decir una cosa. El que no vea esto es porque no lo quiere ver. Que el régimen todo el tiempo esté diciendo que no han podido adecentar el sistema de salud en Venezuela, que no han podido actualizar la electricidad, que todo por el dinero represado. Esto era necesario en Venezuela.
Es decir, el ciudadano que no tiene cómo ir para un hospital y si llega al hospital, en el hospital tampoco tienen cómo atenderlo, necesita el clásico del Caribe y que a cada uno de estos jinetes le pagaran lo que le pagaron y que los trasladaran en avión privado. Porque además aquí hay otra parte de la historia. Las sanciones en Venezuela están vigentes y varios de estos jinetes que son venezolanos viven aquí en Estados Unidos, tienen residencia en Estados Unidos, de manera que si reciben dinero del régimen venezolano, las sanciones están vigentes y ellos violaron las sanciones al recibir dinero del régimen venezolano, porque eso está vigente, aunque Diosdado diga que ya se está entendiendo con Estados Unidos, que están firmando acuerdos, que si la letra chiquita, que si los contratos que han firmado, las sanciones están vigentes. Y varios de los que aparecen ahí en la foto de los chiquiticos son residentes y algunos ciudadanos americanos que también son venezolanos y que han violado las sanciones al recibir dinero. Vamos a otra parte de las contradicciones, Diosdado contra Diosdado, pero además esta es mucho más delicada, porque ya el fiscal Danilo Anderson cumplió 18 años de haber sido asesinado. Los cumplió el 18 de noviembre. Ajá. Y entonces hay que recordar, porque la memoria es bastante corta generalmente, que en ese caso se acusó a varias personas que eran inocentes y que son inocentes. Entre esas personas estoy yo. Por eso yo estoy aquí en Estados Unidos. Porque en el 2005 me acusaron de haber sido yo el mastermind ahí, es decir, la autora intelectual del crimen. Y por eso estoy aquí. Pero además acusaron al banquero, que además era dueño, uno de los dueños de Globovisión, Nelson Messerane, a otros civiles, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó con ese caso que ya tiene 17 años? Tenemos acusados. 17 años, tenemos un año después de que mataron a Danilo Anderson. Bueno, Messerane está aquí en Estados Unidos, yo estoy aquí en Estados Unidos, pero ¿cómo está la situación judicial para cada uno? ¿Por qué me refiero a esto? Porque la acusación en mi contra como autora intelectual del crimen está intacta. Yo sigo siendo la autora intelectual según ese régimen, a pesar de que el testigo estrella que ellos utilizaron para acusarnos a todos reconoció en un video que era falso su testimonio, que el régimen les había ofrecido un dinero que después no le pagó para acusarnos, etc. Y además, ustedes saben que yo, si yo hubiera hecho eso aquí en Estados Unidos, no me estarían protegiendo. Y que por eso es que lo vigilan a uno como lo vigilan, porque además, para quienes no sepan cómo ocurrió eso, a Danilo Anderson lo asesinaron con una bomba. Es decir, eso fue un acto de terrorismo, que es uno de los crímenes o el crimen que más persigue Estados Unidos, ¿ok? Entonces nos convirtieron en terroristas de la noche a la mañana. ¿Por qué les digo que esto es más delicado? Porque hay una familia doliente de Danilo Anderson, hay unas hermanas, hay una gente, pues, que tiene que reclamar que se haga justicia con esto. Lo que hizo el régimen es que, como un sector de la familia, varios de los hermanos no creyeron y sabían que esto era falso, que nosotros habíamos cometido el crimen, se enfrentaron a ellos. Pero hubo unas hermanas, entre ellos una específicamente, que decidió aceptar que no se hiciera justicia con su hermano a cambio de que le dieran dinero y cargos. Ella está ahorita en el Tribunal Supremo de Justicia, la hermana de Danilo, por aceptar como cierta la versión del régimen. Entonces, a lo que voy. Vamos, el video se los debo y lo voy a buscar, pero el propio Mazo en su cuenta de las redes sociales reseñó cómo en el programa 413 de Diosdado Cabello, acusa a Messerane de estar aquí en Estados Unidos, de ser un ladrón, de todo, pero además que fue quien asesinó a Danilo Anderson. Específicamente, y eso no está en la reseña, lo que dijo Diosdado es que Messerane dio el dinero. Esto es una nueva versión, que Messerane dio el dinero para que se comprara el explosivo con el que yo planifiqué asesinar a Danilo Anderson. Bueno,
Si quieres, por favor, ponme el texto de la nota, si es posible. Ahí lo tienen ustedes. Durante la transmisión de su programa con el Mazo Dando, Diosdado Cabello fustigó a Nelson Messerane por aprovecharse de la protección que le brinda el gobierno de los Estados Unidos para opinar sobre el diálogo político en Venezuela, luego de huir al estafar a los ahorristas de una entidad bancaria de su propiedad y financiar operaciones terroristas en el país. Entre comillas, apareció Messerane, eso lo dijo Diosdado, para decir que la solución en Venezuela no es con elecciones. Un ladrón que protege a los Estados Unidos, un delincuente metido en el asesinato de Danilo Anderson, puso la plata para colocarle una bomba en su camioneta, pero como goza de la protección del imperialismo, sale a decir esas cosas contra los próximos comicios en nuestro país. Miren, y esto va dirigido a la familia sinvergüenza de Danilo Anderson, que ha aceptado todo esto como verdad, y al resto de quienes todavía creen en ese régimen, para que vean cómo ellos manejan el asesinato de quien era uno de ellos, porque Danilo Anderson era su fiscal, el fiscal de los casos políticos. Para que ustedes vean que nadie les importa con tal, si ellos, en este caso, utilizar a Danilo Anderson para ellos, les sirvió para perseguir a gente como yo, que los enfrentó desde el primer día. Bueno, él acusa ahí a Messerane de que fue el que puso el dinero, ¿verdad? Y si Messerane puso el dinero para comprar las bombas que se le pusieron a Danilo Anderson y asesinarlo, ¿por qué ellos, el propio régimen, le sobreseyó la causa a Nelson Messerane? ¿Por qué? Les voy a decir algo. De los acusados, hay unos pagando 30 años de cárcel, que son los hermanos Guevara. Hay otros en el exilio, como yo, por ejemplo. Y hay un sobreseído que es Nelson Messerane. Sobreseído es que lo liberaron totalmente de culpas. ¿Por qué Diosdado Cabello, si Nelson Messerane cometió ese crimen? ¿Por qué si financió el terrorismo? ¿Por qué si financió la muerte del camarada de ustedes, Danilo Anderson? Porque ustedes lo sobreseyeron. Y no me vas a decir que no lo sobreseyeron, porque el que lo confesó, el que confesó cómo fue todo, fue el propio Alberto Federico Rabel, que era socio de Messerane en Globovisión. Alberto Federico Rabel, en una rueda de prensa, contó cómo Globovisión, el propio Alberto Federico Rabel, negoció la libertad de Messerane con José Vicente Rangel a cambio de no difundir el video en el que el testigo con el que nos acusaron reconocía que todo era falso. Si no me creen, vamos a oír al propio Alberto Federico Rabel en unas declaraciones del 2010, en las que él cuenta todo lo que hicieron y toda la negociación con el régimen para que liberaran a Nelson Messerane y que lo liberaran sin culpa. Entonces, Diosdado, tú eras parte del régimen en ese momento y ahora dices otra vez que Messerane es responsable de ese crimen después de que por una negociación lo sobreseyeron. A Messerane lo mandaron para acá exiliado por vagabunderías en el Banco Federal. No tuvo nada que ver con el crimen de Danilo. Pero Diosdado Cabello, como sabe que hay sensibilidad, obviamente, alrededor del crimen de Danilo Anderson, lanza eso. Ellos mismos liberaron a Nelson Messerane, negociaron con él. Vamos a escuchar al propio Alberto Federico Rabel echando el cuento. Hay una anécdota muy interesante, porque yo dije que yo, para ayudar a Nelson, iba a ir a hablar o con el diablo o con Mandinga. Y creo que fui a hablar con el diablo y con Mandinga, porque durante no sé qué día de diciembre, fue antes de que lo soltaran, yo fui a hablar con el doctor José Vicente Rangel y con el fiscal general de la República, el doctor Isaías Rodríguez. Y me presenté en la oficina de José Vicente Rangel con un betacán en la mano. Y le dije: mira, José Vicente, tú sabes que Nelson Messerane no tiene nada que ver con el caso Anderson. Y me repitió: sí, yo sé que él no tiene nada que ver, pero él sabe. Y le dije: bueno, yo tengo aquí en este cassette la declaración de Giovanni Vázquez, que aún no había aparecido en escena declarando, donde echa todo el cuento. Y esta noche la vamos a transmitir. Me dijo: espérate un momentito, ¿cómo es eso? Sí, tengo las declaraciones de Giovanni Vázquez. Bueno, mire, espérate un momentico,
déjame llamar a Isaías. Tú cuando salgas de hablar con Isaías, cuando salgas a hablar conmigo, te acercas a donde Isaías. Yo me ocupo del juez y él se ocupa del fiscal. Tragué hondo y salí con mi cassette al despacho de Isaías Rodríguez. Me estaban esperando, subí al piso, me metieron por una puerta secreta. Y en la entrada me dicen, tiene que dejar el cassette para subir a la oficina. Y dije, no, yo este cassette no lo suelto de ninguna manera. Si no puedo reunirme, no me reúno, pero yo el cassette no lo entrego. Consultaron, preguntaron, y total que entré a la oficina con el cassette en la mano y le dije lo mismo a Isaías. Aquí tengo el cassette donde Giovanni Vázquez echa todo el cuento y el gobierno va a quedar muy mal. O sea, no, ya José Vicente me llamó, tranquilo, que todo se va a arreglar. A los pocos días salió en libertad Nelson Messerani. O sea, esta historia les demuestra a ustedes cómo funciona la justicia, cómo funciona el país, cómo funcionan los tribunales, cómo funcionan los fiscales. Lo que esa historia demuestra es lo vagabundo que es Alberto Federico Rabel también, que a cambio de la libertad de Messerani, pues él se comprometió a tapar la verdad. Y esa verdad tiene presos a unas personas, a los hermanos Guevara, condenados a 30 años, me tienen a mí en el exilio. Pero lo más importante no es que yo esté en el exilio. Lo más importante de esto es que ustedes vean que todos son igualitos. Diosdado Cabello miente con algo tan sensible como el tema de un homicidio, y un homicidio que fue por terrorismo. Miente descaradamente solamente cuando quiere combatir el criterio de una persona. Eso es ese régimen. Quien no se haya dado cuenta, Dios mío, quien no se haya dado cuenta, piense que en cualquier momento puede estar en los zapatos de los familiares de Danilo Anderson, por ejemplo, que no han podido obtener la verdadera justicia para lo que ocurrió con él. Y sus compañeros, sus camaradas, como es el caso de Diosdado Cabello, lo usan su asesinato y su muerte para sus propios beneficios, para el beneficio político. Eso es lo que ellos son. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.